Gracias por estar con nosotros a esta hora. Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Jueves 16 de abril del 2026. Contamos con la participación del reconocido dirigente y miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo, Raúl Hernández. Raúl ha sido fundamental en la coordinación de los movimientos externos y el sector externo del partido. Es de los cuadros que patea la calle, conoce el sentimiento de los dirigentes, simpatizantes de del pueblo, inclusive de su antiguo partido. A Raúl le damos los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches aquí en CNI. Raúl, encantado de Saludos, tenerte muchas aquí. gracias Willy por tenerme aquí en tu espacio. Siempre voy a recordar cuando tú tenías mucha presencia aquí en República Dominicana con un toque de queda en la tarde, en ese contacto de Willy Paz y que tú En has seguido Interactivo CNI era eso. en interactivo, perdón, sí, en hora de la tarde, que en la hora del tapón uno aprovechaba y siempre te daba seguimiento en lo que compartía, ¿verdad? Las noticias, los artículos, nos vincula. Ahí se demuestra, se comprueba aquello que dijo McLuhan, de que vivimos en una aldea global, estamos interconectados. Es decir, que no se queda en un planteamiento teórico, sino en una realidad, visto donde estamos nosotros y donde tú estás, gracias a la tecnología. Bien, gracias, Raúl. A propósito de la situación política actual, ayer una comisión del gobierno del cambio visitó al presidente de tu partido, al doctor Leonel Fernández, en la tarde nochecita del día de ayer. Yo quiero que tú me digas qué salió de ahí, cuáles son las informaciones que tú manejas de esa reunión y en qué actitud se encuentra Leonel Fernández después de la visita que le han hecho esos comisionados del gobierno. Bueno, esa pregunta que tú me haces, Willy, en el espacio que tenemos, puede ser que nos demore un poco, porque no es solamente comentarla, pienso que también hay que reflexionar y traer a colación un comportamiento que aprendimos de un hombre que conocía el Estado, que fue el profesor Juan Bosch. Tú recordarás que en una ocasión el expresidente Juan Bosch visitó al entonces presidente Antonio Guzmán Fernández y la batería de periodistas que lo abordó a su salida del despacho del entonces presidente de la República, Bosch dio una lección y dijo, no, es que yo no puedo hablar de lo conversado. Nadie está autorizado para hablar de lo que ha hablado con un presidente, con un jefe de Estado, porque el jefe de Estado me puede desmentir. Es a él que ustedes deben preguntarle realmente lo conversado. Para mí, eso me marcó mucho, Willy. No sé si tú recordarás ese episodio. Me marcó mucho mis años mozos. Yo era muy joven en ese entonces. Admiraba a Juan Bosch, pero una de las cosas que me atraían de Bosch era ese dominio de los detalles, el dominio en cuestiones de Estado. Y para mí fue una lección al país, porque yo nunca antes había escuchado a un líder político expresarse en ese sentido, manejando lo que es el protocolo, el manejo del Estado. Y hablando de... Pero Raúl, Sí, pudo ser un argumento también para no decir lo que conversó. Es cierto bueno, que en bueno, ese caso tiene la principalía, pero en el caso, por ejemplo, de ayer, el presidente Leonel sí, Fernández se reúne con sí, tres altos funcionarios del gobierno. No ha hablado con el presidente. Te pongo el ejemplo que Danilo Medina se reunió con correcto. con Sí. variación de Magín Díaz, se reunió con esos funcionarios y desde que le preguntaron, pues dijo lo que Sí, pensaba y dijo de lo que hablaron. correcto, correcto, pero hice la referencia a Bosch y en ese momento, porque ahora te voy a decir conceptualmente, el gobierno cometió un error con esa visita tanto a Danilo como a Leonel. Y te voy a explicar brevemente mi posición sobre esto. Por eso te digo el manejo del Estado. Por ejemplo, la visita tiene un tinte político
un manejo político, porque quien preside la comisión, visitando tanto a Danilo como a Leonel, es Paliza, y Paliza es el presidente del PRM, del partido de gobierno. Entonces se han confundido los planos. Por ejemplo, cuando visita a Danilo, se ve que está la comisión del gobierno, pero encabezada por el presidente del partido oficialista, que llega y visita al presidente del partido opositor PLD. Igual se dio ayer con Leonel. Pero hay una diferencia, Willy. Resulta que Danilo fue presidente de la República y Leonel Fernández fue presidente de la República, y el tema no es sobre la ley de partidos, el tema no es un tema partidario, el tema es un tema nacional, un tema de Estado, porque estamos hablando de un conflicto en Medio Oriente que, a pesar de la lejanía, a más de 15.000 kilómetros de la República Dominicana, ese conflicto ha tenido un impacto en el petróleo. Somos un país dependiente del petróleo, y eso tiene una incidencia en la estabilidad macroeconómica del país. Entonces, el gobierno, empezando por ahí, yo siempre he escuchado los refranes y le he prestado mucha atención siempre. Dice que todo lo que comienza mal termina mal. Eso comenzó mal, porque si te das cuenta, fíjate que tú haces la precisión de que a Danilo en la comisión asistió Magín Díaz. Magín Díaz no fue donde Danilo en esa comisión en calidad de dirigente político, porque él no lo es. Él es el ministro de Hacienda. Entonces aquí hay una mezcla de roles. Por ejemplo, yo soy de opinión, esa es mi opinión particular. Ya. Lo cortés no quita lo valiente. El presidente Fernández recibió, conocemos su estilo, es un demócrata, una persona abierta. Pero si tú me preguntas a mí en términos personales, yo entendía que Leonel no debió recibir esa comisión. Oye, para mí, Leonel, como presidente del partido al que yo pertenezco, como expresidente de la República, debió haber designado una comisión que se reuniera con esa comisión. Ahora bien, el caso hubiese sido distinto si el jefe de Estado y de Gobierno, Luis Abinader, va y visita a Leonel y Leonel lo recibe. Ahí sí tiene la calidad. Pero Tú sabes, fíjate que Raúl, que imágenes, cuando se anunció, sí, se anunció la visita. sí, yo subrayé eso que tú estás diciendo ahora mismo. Tanto Danilo Medina como Leonel Fernández son expresidentes de la República. Exacto. Lo más normal es que si se quiere diálogo con ellos, su par vaya y provoque la situación X o Y. Correcto. Cuando tú envías a subalternos tuyos, tú te estás poniendo por arriba de las situaciones, o se puede interpretar que lo que se trate ahí, pues tú no tienes ningún tipo de razón de tomarlo en cuenta o no. Correcto, por eso hice referencia a Bosch cuando te hablaba del manejo del Estado, de los detalles del protocolo. Por ejemplo, yo te pongo como inicio, dijo que eso empezó mal porque no es un tema partidario. Ahora, si hubiese sido un tema, por ejemplo, como la ley de partidos, yo no te digo, porque entonces la condición de París es válida en el sentido de que es presidente del PRM y visita al presidente Danilo Medina del PLD, al presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, para tratar el tema de la ley de partidos, o este tema que surgió con las candidaturas independientes, para decir un caso concreto que tiene que ver con elementos relacionados a nivel con organizaciones políticas. Pero no, Willy, aquí de lo que se trata es de un tema, oye bien, de economía, de un tema de la situación, del impacto que tiene ese conflicto en la economía dominicana. Entonces, quien debió asistir a esa reunión, quien debió ir porque fue para tratar un tema de Estado, fue Luis Abinader, no enviar emisarios. Y yo, lamentablemente, tú sabes que en la política pasan ese tipo de situaciones. Yo soy un tipo con pensamiento muy claro. Independientemente de que soy miembro de la dirección central, tampoco acepto los errores de que porque sea el líder, no. Yo, para mí, y lo dije y lo expresé en varios grupos de WhatsApp, tú sabes que hoy hablaba de la tecnología, uno interactúa, y yo hice el señalamiento del lugar y pedí a dirigentes de mi partido, de la dirección política, por favor, hablen con el presidente del partido. Él no debe recibir esa comisión. Él debe designar una comisión que reciba. Ahora bien, vámonos a lo político, a lo que es gestión. El PRM en el poder, con esa
con esa comisión que visitó tanto a Danilo como a Leonel, recuerda la reacción de Danilo. Danilo dijo, vinieron aquí, pero vinieron sin un plan. Lo mismo dijo Leonel ayer. No fueron con ningún plan, Willy. Entonces, esta acción del gobierno, la oposición no tiene que darle oxígeno al gobierno. No, señor. El gobierno, recordemos lo que dijo Yayo. Tú recuerdas lo que dijo Yayo cuando comenzaron entonces a manifestarse estos cambios en el mercado del petróleo a nivel mundial. ¿Qué dijo Yayo? Que No, tenían no, petróleo el país suficiente. está preparado. El Sí. país tiene cantidad suficiente para ¿verdad? De reservas de petróleo. El país no compra petróleo, hermano. El país lo que compra es gasolina y compra, tú lo sabes, Willy, No, y compra diésel. el país compra el 75% de los combustibles terminados y hay un Terminado 25% que refina Cancillería, eso, perdón, la refinería. la refinería. Eso es lo que yo tengo entendido. Pero que aquí en el país se ha criticado, se ha dicho muchas veces que nosotros hacemos esa compra directa como tú estás estableciendo. El país no es un importador neto de petróleo per se, No, no, sino de no. derivados como lo hemos indicado, de gasolina, de diésel. Y entonces él lo dijo, hermano, funcionario del gobierno. Sí, No, el gobierno está preparado para la situación que se avisora. Y de gasolina. O sea, es un precio exorbitante que lesiona los bolsillos de las familias dominicanas, el presupuesto familiar. Raúl, hablando en serio, Sí, no sé si te quieres meter en eso. Ayer yo hacía un bloque de comentarios sí, y básicamente eran dos comentarios. Uno el estilo de paliza de oratoria cuando se refiere, sí, cuando está abarcando al público, que habla sí, inclusive en su mismo estilo sí. cavernícola, como si estuviera en los 50 o los 60, Bueno, voceando y sin bueno. ningún tipo de contenido político. Más bien, Panfletario. sí, exacto. Y entonces el otro tema tocaba al ministro de Industria y Comercio. Yo me quedé con la boca abierta cuando escuché al ministro de Industria y Comercio de la Asociación de Industrias de República Dominicana decir que el plan del gobierno del cambio, su gobierno, con respecto a enfrentar la crisis, era que no afectara a las clases vulnerables, por un lado, y que, ¿cuál era el otro? Y blindar la producción nacional. Cuando yo escuché eso, yo sé que en República Dominicana pues hay un número altísimo de analfabetos conceptuales. Sí, sí, Lamentablemente, pero lamentablemente. los ministros, el mismo presidente muchas veces, lo que reflejan es una ausencia total de conocimientos básicos de conceptos. Cuando Yayo habla de lo que te conté, lo que está hablando, que el plan es ese, no, el plan tiene que ser una serie de elementos que se tejan para llevar a esos resultados, para llevar esos objetivos. Entonces yo decía, cuando no se tiene claro lo que es un plan o lo que es un objetivo, entonces, en este caso, ¿cómo tú vas a enfrentar eso? Siendo este tipo el ministro de Industria y Comercio. Es decir, el ministro de Industria y Comercio, al igual que el presidente de la República, no sabe lo que es un plan ni lo que son objetivos. Cuando tú ves ese tipo de cosas, ¿qué proyecciones tú haces para el Mira, desarrollo de la vida diaria en República Dominicana hasta mayo del 2028? esa es una buena pregunta, Willy. Y déjame decirte una cosa. Yo duré 22 años en el Estado ocupando diferentes posiciones. Fui director de pasaportes en la primera gestión de Leonel Fernández y me correspondió modernizar esa institución. Creé el departamento VIP, mudé pasaporte en las oficinas en el Malecón. Hice una serie de cambios que la gente todavía han transcurrido los años y me invitan a programas para hablar de ese tema. Pero te quiero decir lo siguiente. En mis años en el Estado, yo trabajé en el área de planificación. Yo tengo una maestría en gestión de proyectos de la Universidad de Quebec. Otra maestría, bueno, para mí, para responderte, lo más importante es la experiencia que tengo en los procesos de planificación y desarrollo, trabajando con planes estratégicos, con planes de acción, con planes operativos anuales, los llamados POA. Y cuando yo veo
este tipo de acción de estos, por ejemplo, de estos funcionarios, debo remitirte a tu planteamiento el hecho de que el CONEP le hizo recomendaciones al gobierno, sugerencias, y una de las sugerencias fundamentales, en esencia, de lo que está planteando el CONEP, con la preocupación que hay en el país, es sobre la calidad del gasto y también el endeudamiento externo, que son variables que inciden de manera determinante, porque si la fiscalidad no tiene niveles adecuados, ¿qué provoca eso, Willy? Cuando el gobierno gasta más de lo que ingresa, entonces hay un déficit, ¿cierto? Un Sí, déficit fiscal. Y entonces, ¿qué provocan los déficits fiscales? Endeudamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hablamos del impacto del petróleo, recordemos que el presupuesto general del Estado tiene unas premisas antes de ser elaborado, y en esa premisa se establecen variables macroeconómicas de impacto en la sociedad dominicana, en la economía nacional. Y una de esas variables, ¿cuál es, Willy? Es el petróleo. Otra de las variables que inciden ahí, que gravitan, es la tasa del tipo de cambio. Entonces, cuando un gobernante, cuando un equipo no tiene eso claro, no sabe el impacto que tiene eso en la estabilidad macroeconómica del país, imagínense ustedes, no sabemos si reír o llorar. Entonces, ¿qué ocurre? No hay plan, hermano. El mismo Danilo lo dijo, ayer lo dijo Leonel. Ellos van a hablar, eso es cosmético. Mira, yo dije, eso empezó mal, ¿verdad? Eso va a terminar mal, eso no va a hacer nada. ok, ok, Raúl. Pena por el pueblo dominicano. Bien, ahora bien, eso no es extraño porque el presidente en aquella rueda semanal con la prensa, pues cuando le preguntaron sobre la denuncia de Fuerza del Pueblo de que había déficit Sí, que en, le rendían los chelitos. en Senasa, él dijo que no, que eso no era déficit, que eso era falta de dinero y al gobierno se lo iba a inyectar. Cuando No, y que yo, a ellos le rendían los chelitos, sí, recuérdate. pero cuando yo escucho que eso no es déficit, que lo que falta es dinero, entonces yo digo, ¿y cómo diablos el presidente de la República o INTEC, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, le da un S4, le da la licencia para que opere, el diploma para que lo nombren economista? Eso no puede ser. No puede ser porque hay una demostración clara. Fíjate que tú inicias estableciendo tu preocupación de que no manejan ni siquiera conceptualmente cuestiones básicas realmente hasta de la economía. Entonces, es preocupante. Mira, Willy, este gobierno ha demostrado, yo lo he denominado como un gobierno de galloloquismo, para que la gente me entienda. Me gusta usar términos populares para que la gente me entienda y uno no quedarse en una esfera teórica que la gente no comprenda el mensaje. Mira, Willy, este es un gobierno que vive dando patadas voladoras, un gobierno que no tiene un horizonte claro hacia dónde va. Y eso lo lleva a crear una comisión que visita a dos expresidentes, presidentes de partidos, y ni siquiera fueron capaces de llevarle un planteamiento, porque lo lógico es, Willy, que si es una consulta tanto a Danilo como a Leonel como expresidente, ¿tú no crees que lo lógico era llevarle un análisis de coyuntura? ¿Cuál es la situación económica? En dos hojas, eso no tiene que ser muy extenso, y Claro, plantear los puntos, oye bien, las acciones que el gobierno pretende realizar y hacerle una consulta a ambos en su condición de presidente, pero un documento firmado por el presidente de la República, ya que él no asistió, que no tiene ninguna excusa para no haber asistido, porque es un problema de Estado, un problema de país. No mandar a París, era él que tenía que visitar a Danilo y a Leonel. No lo hizo cuando el problema haitiano, cuando el tema de la sí. llamada cumbre de haitiana. Ahora yo te tengo una pregunta a ti, Willy. Tú eres una persona muy informada. ¿En qué terminó eso, Willy? No, eso Las no se condiciones que se no, no, crearon, la eh, visita que hizo, ¿en qué terminó eso, Willy? lo ¿Qué ha hecho el mismo, país? en lo mismo que comenzó el flujo de inmigrantes ilegales a República Dominicana, que se mantiene y todos los días aumenta. Entonces, la esencia, el objetivo, tú hablabas ahorita de objetivo, el objetivo de esa iniciativa gubernamental, la consulta que se hizo, todo el mundo vio bien en el país que ante un problema nacional como ese, ver al presidente de la República reunido por los tres expresidentes vivos, bueno, la gente aplaudió eso, Willy, mira qué bien. Eso da una señal en términos del sistema democrático, de un entendimiento y del diálogo sobre temas que deben, ¿verdad?, concitar la atención de la sociedad. Perfecto, pero el problema es, vámonos a los resultados. Por eso te digo a ti, ¿cuál es el resultado de esa gestión? Oye bien, el Consejo, el CES, hizo un documento, Willy,
Tú lo viste, un Sí, sí, sí. documento detallado del rol de cada una de las comisiones, de las mesas de trabajo. Y yo te pregunto, ¿en qué ha terminado eso, hermano? Entonces, ¿qué va a ocurrir con esta acción de la visita tanto a Danilo como a Leonel? Eso va a terminar mal, eso no tiene conceptualmente, no tiene ningún asidero, eso es cosmético y eso es un gobierno atrapado e entrampado, un gobierno que está contra la pared, que está buscando oxígeno en la oposición. Por eso te digo en principio que si yo hubiese sido Leonel Fernández, yo digo, no, espérate, mira, ¿quiénes son los que van a venir? Ah, va a venir Parisa, fulano. Bueno, pues entonces, decino a Daniel Toribio, a Rafael Camilo, a Iván Hoy, recibanlo ustedes. Pero nada, ya eso pasó, ya ocurrió ayer y Ok, eso noticia de hoy, que sale en los sí, medios hoy, se sí, produjo ayer. sí, El gobierno hace una rueda de prensa, vuelve y se engancha a Iván García de la Asociación de Comerciantes sí, Dominicanos de Santo ujú, Domingo, de la Federación. de Y la federación. allí los dos afirman que tanto el gobierno como los comerciantes garantizan estabilidad de la canasta familiar. Yo me reía mucho en días pasados porque Diario Libre, a veces en su papel de folletín, que lo sostengo, gubernamental, un lunes dice que el gobierno, el CONET y los comerciantes garantizan la estabilidad de precios, que solamente los fertilizantes van a subir un poco. Y el viernes el mismo Diario Libre tiene que decir el griterío que hay en los supermercados, en los colmados, en los mercados por alzas descontroladas de precios. Se reedita de nuevo. Esta vez parece que el CONE dijo, no, yo no me voy a poner de relajo. Y se llevaron solo a Iván García, que a propósito hace algunas semanas atrás estaba gritando de la situación de el descontrol de los precios. Vuelven y reeditan el libreto del gobierno responsable que garantiza la estabilidad de la canasta básica. ¿Qué tú piensas sobre eso? Bueno, yo te voy a remitir a un antecedente inmediato que tiene que ver con todo esto. Digo inmediato, no solamente no por el tema tiempo. Tú recuerdas que este es un gobierno que le anunció al país un programa que tenía que ver con los colmados. Sí, eso no. Para, ¿Cómo se, del recuerda, campo a la ciudad o algo así? algo así. Entonces, ¿qué pasó con ese programa? Eso terminó en nada. Eso no ha tenido ningún efecto en nada. Eso terminó así mismo como lo anunciaron. Porque esto es un gobierno, Willy, de mucha espuma y poco chocolate. Esto es un gobierno de parafernalia. Entonces, lo que ocurre es que el gasto publicitario es tan exorbitante que aquí se está dando un fenómeno y es de autocomplacencia de parte de los medios. Mira lo que tú señalas del periódico Diario Libre. Es lamentable que sale publicado antes de ayer la información de que la canasta familiar ya está cerca de los 50.000 pesos, Willy. 50.000 pesos la canasta familiar, ronda los 49.000 y tantos. Entonces, ¿cómo se explica un país como el nuestro, productor de plátano, para decirlo así? Oye, tú vas a un supermercado, Willy. ¿Tú sabes cuánto te cuesta la unidad de un plátano? Entre 29 y 30 pesos, un plátano. Eso no ha bajado, hermano. Entonces, estamos hablando de una realidad que toca la acera, el bolsillo, el presupuesto familiar. Y Y dime ese algo, y en gobierno, los barrios sí, de República sí, Dominicana, ¿a cuánto se expenden los plátanos? Porque hay mucha gente de barrio que sí, no sale al supermercado o por el no, contrario tiene un día estipulado al mes para ir al sí, supermercado o cada 15 días y sí. entonces en el trayecto tiene que recurrir al colmado. 35 pesos y 40 pesos una unidad, Willy. Pero tú lo encuentras en un supermercado a 29 y 30. Oye bien, para que tú tengas claro, estamos hablando que en la dieta dominicana el plátano está presente, hermano, de manera permanente. Es parte del consumo nacional. Y fíjate por dónde ronda. Pero oye lo que se ha demostrado, se han hecho estudios en la República Dominicana donde hay un salto de comida. Ya eso de que de un desayuno en la mañana, un almuerzo al mediodía, una cena a las 6, a las 7 de la noche, ya eso pasó a la historia. Yo tengo el caso de un amigo que le preguntó a una amiga, fulana, ¿y por qué que tú te levantas tan tarde? ¿Tú sabes lo que ella le dijo, Willy? Y ¿Qué? él se sorprendió. Me levanto tarde para no tener que desayunarme, Willy. Eso es parte de una realidad. Esa No, mujer no, me no, pero café eso, de ese red. análisis no tiene ningún tipo de contradicción. Más o alrededor del 80% de los dominicanos ganan 30.000 pesos mensuales. Tú me dices que la canasta está en 50.000, yo creo que es mucho más.
50.000 Bueno, estaba hace mucho. tú Y sabes habrá que que ver eso, qué es lo que contiene esa canasta, porque si tú vas a buscar, en mi caso, yo soy diabético, hipertenso, sí. tengo algunos problemas de salud. Yo tengo que estar siguiendo dietas específicas para ayudar a mi salud. En República Dominicana, ¿cómo se hace un diabético hipertenso para controlar esas enfermedades que le afectan? Bueno, eso es haciendo maroma, para decirle un buen dominicano. El dominicano, por ejemplo, vuelvo y te repito, cuando yo escuché ese testimonio de un hermano, de José Manuel Mesa, con el cual hago un podcast, él me decía que él hablaba con esa amiga y estaba observando ese comportamiento, una persona que vive en el sector del café de Herrera, y él le dijo, ven acá fulana, vuelvo y te repito, ¿y por qué tú te levantas tan tarde? Y ella le dijo, mira, yo te voy a confesar algo. ¿Tú sabes lo que yo estoy haciendo? Yo me estoy levantando tarde para no tener que desayunarme. Entonces, un diabético, como tú dices, tú bien lo estás planteando, Willy. Tú tienes que tener un cuidado con tu dieta, con lo que tú ingieres, pero resulta que hay un problema. En la dieta dominicana está presente, y tú lo sabes, cuando se habla de la bandera nacional, está el arroz. Y el arroz es un enemigo a carta cabal del diabético. Entonces, ¿qué ocurre con el plátano? Es cierto que tiene fibras, el plátano tiene fibras, Sí, pero sí. también estamos hablando de que tiene un componente que el diabético no debe inclusive ni mirar siquiera al plátano cuando está maduro. Es decir, el dominicano está haciendo malabares para poder subsistir, Willy, porque hasta un chocolate le hace daño a un diabético. Entonces, ¿qué está ocurriendo en la población dominicana? Que la dieta se ha trastocado todo. Ahora, es lamentable, y eso debe ser objeto de otro tema en otro momento, pero siempre me he quejado que si República Dominicana es insular, es un país en el medio del mar, del océano, del mar Caribe, del océano Atlántico, ¿cómo es posible que en la dieta dominicana nosotros no comemos, por ejemplo, pescado en la proporción que deberíamos, marisco, etcétera? Eso ha sido el resultado de una situación que la vivimos en los años 70, porque yo recuerdo, Willy, no sé tú, siendo un niño, el dominicano no consumía pollo gringo. Es más, eso tenía hasta un estigma negativo. El dominicano rechazaba en su dieta el llamado pollo gringo, que llegó a Juan Bosch a referirse a eso en un discurso. ¿Te acuerdas cuando el tema de las hormonas y todo el debate que se Sí. suscitó en el país? Y entonces hoy en día el dominicano consume el pollo en su dieta, pero eso tú sabes que está cargado de hormonas. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el dominicano? Consumiendo muchos huevos, Willy. Para tu Sí. información, en la República Dominicana se ha convertido en un productor, no solamente a nivel nacional. Me sorprendieron los datos que presentó la Asociación de Productores de Huevos del país, que hicieron un congreso el año pasado, y República Dominicana, Willy, está exportando huevos para Cuba, para las islas de las Antillas Menores, y se ha convertido en una potencia avícola en ese renglón. Y entonces el dominicano está consumiendo mucho huevo. Bueno, una fuente de proteína. Sí. Tú me sacaste cuando hablaste de No, eso. no, no. Tú hablaste de la dieta que está haciendo el dominicano para sobrevivir con una Ok, situación que estamos eso viviendo. refleja la situación aguda, triste, Sí, económica que viven los dominicanos. Si el sí, gobierno ha tenido algún apoyo, ha sido de los altos industriales, de los sí, industriales fuertes. sí. Yo sostengo que eso es como cogiendo cuchillo para su propia garganta, porque a no ser que consigan una contrata excepcional, a final de cuentas esto es una rueda que primero le toca al consumidor y entonces es una cadena que va por todo el ciclo de producción, comercialización y demás de la sociedad dominicana. A final de cuentas, eso se siente en los comercios, en los servicios y se agudiza en el sector industrial. Entonces, usted apoyar políticas que van contra el bienestar de su empresa, pues, ¿qué es lo que usted está haciendo? Eh, ¿Tú crees que ese sector privado, fuerte, económico, es responsable o corresponsable de la situación misma en que se encuentra su sector, por no hablar de la generalidad de la sociedad? Bueno, es que hay un tema, tú has colocado aquí ante tu pregunta algo también que invita a una reflexión. Por ejemplo, y te invito a pensarlo, el caso de las exenciones fiscales.
No mencionaste el sector turismo, pero aquí se está dando una realidad en este país. Por ejemplo, ese sector ha sido el gobierno, no este gobierno, todos los gobiernos después de Trujillo en adelante. Oye, yo no sé qué es lo que le han dado los presidentes. El sector turístico en esta República Dominicana es el mejor sector en el sentido que con exenciones fiscales y con todo el apoyo. ¿Tú no sabías que esa gente manejan hasta el ITEVI con el gobierno, Willy? No, Hasta, y y hasta otra el cosa pago del más, ITEVI. y que los planes Sí, futuros de construcción del sí, sector provienen de los fondos de las AFP, es decir, los fondos exacto. de los trabajadores, lo que es una vagabundería. No, el mayor deudor de los fondos de pensiones es el Estado Dominicano, con la emisión de bonos de Hacienda y con la emisión de papeles del Banco Central. Entonces, esa no fue, oye bien, la idea de establecer un sistema privado de pensiones en el país. Ese dinero se ha ido al Estado. Pero vamos a lo que tú me preguntabas de los sectores. ¿Cómo se explica eso? Bueno, esos sectores como el turismo, que han sido beneficiarios. Willy, la infraestructura vial, lo que es energía, alumbrado eléctrico, todo eso se lo sirve y se lo prepara el Estado a un sector bollante no, que es una de las patas de la economía, pero no tiene ningún sacrificio económico. Lo único que se ha hecho es beneficiarse. Mira las exenciones fiscales. Tú eres un periodista muy agudo. Dedícate, una sugerencia que te hago, a analizar el grueso que implica como diario. Entonces, en el caso de los comerciantes, en el caso del sector industrial, es lamentable lo que ocurre en la República Dominicana. Y por tercera vez en mi participación, tengo que remitirme a Juan Bosch. Juan Bosch dijo que en este país no había una clase gobernante, porque la clase dominante tiene que tener un desarrollo tal para que produzca una clase gobernante. Ese tránsito no se ha dado en la República Dominicana. Entonces vemos sector empresarial industrial complaciente con los gobiernos porque lo que buscan es beneficio del Estado. Es lamentable, pero es una situación, es una realidad que ocurre en la República Dominicana. Bien, Raúl, mira, el tiempo se fue así rapidito. El mayor verdugo de la televisión es el tiempo. Gracias, Raúl, Gracias a ti, Willy. por estar Gracias. con nosotros. Raúl Hernández, dirigente importante de la Fuerza del Pueblo, ha estado con nosotros aquí, en Canal Nacional de Informaciones CNI, donde planteamos las cosas como son.